¿Qué ocurre cuando el coraje de una enfermera desafía un sistema arraigado en los prejuicios? El Hospital General St. Mary, símbolo de excelencia médica en una acomodada comunidad suburbana, estaba a punto de enfrentarse a un reto inesperado. Angela Parker, una enfermera negra de gran talento, se incorporó al equipo, sin saber que se encontraría con prejuicios profundamente arraigados. Mientras las tensiones aumentaban y los conflictos se intensificaban, un paciente aparentemente corriente llamado Thomas Edwards observaba en silencio desde su cama de hospital. Pero el señor Edwards no era un paciente cualquiera, y su presencia estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Qué poder oculto poseía este misterioso paciente? ¿Y cómo pudo la lucha de una enfermera convertirse en el catalizador de un cambio institucional? Avery Gumoslo. Las relucientes paredes del Hospital General St. Mary brillaban bajo las luces fluorescentes cuando Angela Parker dio sus primeros pasos en el interior. El aire estaba impregnado de olor a desinfectante y de una tensión subyacente que le revolvió el estómago. A pesar de su nerviosismo, Angela enderezó la espalda y levantó la barbilla, decidida a causar una buena primera impresión. A medida que se acercaba al puesto de enfermeras, se dio cuenta del repentino silencio que se había apoderado del lugar. Las conversaciones se reducían a susurros y las miradas se desviaban, como si temieran el contacto visual. Tragó saliva, reprimiendo la familiar sensación de aislamiento que amenazaba con abrumarla. «Disculpe», dijo Angela, con voz firme a pesar de los nervios. «Soy Angela Parker, la nueva enfermera. ¿Podría indicarme dónde está el despacho del jefe de enfermería?» Una enfermera rubia levantó la vista. Sus ojos azules se abrieron ligeramente antes de que una ensayada sonrisa se dibujara en su rostro. «Por supuesto», respondió, su tono educado pero frío. «Por el pasadizo, tercera puerta a la derecha». Angela asintió y se dirigió al pasillo, consciente de las miradas que la seguían. El ruido de sus zapatos resonaba en el silencio, cada paso sonaba como un trueno en un espacio inusualmente silencioso. Cuando se acercaba al despacho, un hombre alto y distinguido, vestido con bata blanca, salió de una habitación cercana. Su pelo canoso y su postura autoritaria lo identificaban como un médico experimentado. El corazón de Angela se aceleró de esperanza. Tal vez era su oportunidad de establecer una conexión positiva. «Buenos días, doctor», le dijo, ofreciéndole una cálida sonrisa. «Soy Angela Parker, la nueva enfermera que empieza hoy. Es un placer conocerle». Los ojos grises como el acero del doctor la escrutaron, su rostro impasible. «Doctor William Greaves», respondió brevemente, «confío en que haya sido debidamente instruida en nuestros protocolos». Antes de que Angela pudiera replicar, el doctor Greaves continuó: «Mantenemos unos estándares muy altos aquí en St. Espero que esté preparada para cumplirlas». Sin esperar respuesta, pasó de largo y dejó a Angela sola en el pasillo, con la mano extendida cayendo lentamente a su lado. La interacción la dejó descorazonada, pero Angela se negó a dejar que le bajara el ánimo. Respiró hondo, enderezó los hombros y llamó a la puerta de la enfermera jefe. Mientras esperaba una respuesta, Angela recordó sus días en la escuela de enfermería, con las palabras de su madre resonando en sus oídos. «Cariño, tendrás que luchar el doble que los demás, pero no dejes que te vean sudar. Vienes de una larga estirpe de mujeres fuertes, y tú llevas esa misma fuerza dentro». Angela recordaba las largas noches de estudio, las horas extra en el laboratorio y la constante sensación de tener que demostrar lo que valía. Recordaba las sutiles burlas de algunos profesores, las cejas levantadas cuando sacaba buenas notas y los comentarios susurrados de compañeros que se preguntaban si realmente pertenecía a ese lugar. Pero aún así, Angela perseveró y se graduó como la mejor de su clase. Su determinación y su habilidad acallaron incluso a los críticos más duros. Ahora, de pie en los pasillos de St. Mary's, Angela encontró fuerza en estos recuerdos. Ya había superado obstáculos y sabía que volvería a hacerlo. La puerta se abrió y apareció una mujer de mediana edad con expresión severa. «Señorita Parker, supongo», dijo, con tono cortante. «Pase, tenemos mucho que cubrir y espero que pueda seguir el ritmo». Mientras Angela seguía a la jefa de enfermería al despacho, no podía evitar la sensación de que estaba entrando en algo más grande que un nuevo trabajo. El aire del hospital parecía cargado de una tensión latente, una tormenta silenciosa que se fraguaba bajo la superficie de sonrisas profesionales y eficiencia estéril. Angela no sabía que su presencia pronto se convertiría en el catalizador del cambio en los pasillos de St. Mary's, desafiando prejuicios profundamente arraigados y sacando a la luz la cultura tóxica que se escondía tras su prestigiosa fachada. El resto del primer día de Angela transcurrió en un torbellino de orientaciones, presentaciones y una montaña de papeleo. Mientras recorría el hospital, no pudo evitar darse cuenta de las sutiles formas en que se la excluía. Las conversaciones se silenciaban cuando ella se acercaba, para reanudarse en susurros una vez que pasaba.
Sus intentos de mantener conversaciones informales con otras enfermeras se encontraron con respuestas amables pero distantes, lo que la hizo sentirse como una extraña en un entorno que se suponía de colaboración. Cuando terminó su turno, Ángela estaba mental y emocionalmente agotada. Mientras recogía sus cosas en la taquilla, oyó a dos enfermeras hablando en susurros a la vuelta de la esquina. ¿Has visto a las nuevas contratadas?, susurró una. Sí, no sé en qué estaban pensando, respondió la otra. Este no es precisamente el barrio para. A Ángela se le heló la mano en la puerta del armario y se le encogió el corazón. Esperaba que la frialdad inicial no fuera más que el nerviosismo del primer día, pero ahora la realidad de su situación se hacía dolorosamente evidente. No se trataba solo de un nuevo trabajo, sino de una batalla diaria contra prejuicios y ideas preconcebidas. Al salir del hospital, el peso del día le pesaba sobre los hombros. Ángela se dirigió a la parada del autobús con la mente llena de emociones. El entusiasmo que había sentido por la mañana había sido sustituido por una creciente sensación de duda y aislamiento. Sentada en el duro banco de plástico, sacó el teléfono y marcó un número conocido. Después de 2 timbres, una voz cálida y reconfortante contestó. Hola, cariño, ¿qué tal tu primer día? Al oír la voz de su madre, a Ángela se le llenaron los ojos de lágrimas. Respiró hondo, decidida a no derrumbarse en público. Ha sido un reto, mamá, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que su madre volviera a hablar, con una voz llena de comprensión y fuerza. Ángela Marie Parker. ¿Puedes oírme? Has trabajado demasiado para dejar que nadie te haga sentir menos. Recuerda quién eres y de dónde vienes. No estás ahí solo por ti. Estás ahí por todas las chicas negras que sueñan con estar algún día en estos pasillos. Ángela cerró los ojos, dejando que las palabras de su madre la envolvieran. Lo es, mamá. Es solo que no esperaba que fuera tan difícil. Nada que merezca la pena es fácil, respondió su madre, pero tienes la fuerza de generaciones a tus espaldas. Mantén la cabeza alta, haz tu trabajo mejor que nadie y no dejes que te vean flaquear. ¿Me oyes? Sí, mamá, dijo Ángela, sintiendo una renovada determinación. Te he oído. Al terminar la llamada, Ángela vio que un elegante Mercedes negro reducía la velocidad al pasar por delante de la parada de autobús. A través de las oscuras ventanillas, vislumbró al doctor Greaves, con los ojos fijos en ella un instante antes de que el coche arrancara a toda velocidad. Ángela enderezó los hombros y las palabras de su madre resonaron en su mente. Puede que se enfrentara a una dura batalla, pero no estaba sola ni mucho menos. Con la fuerza de su familia a sus espaldas y su propia determinación para demostrar su valía, Ángela sabía que podía enfrentarse a cualquier reto que Estimaris le planteara. A medida que se acercaba el autobús, Ángela estaba preparada para afrontar un nuevo día. Poco se imaginaba que su presencia en Estimaris estaba a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que pondrían en tela de juicio los cimientos mismos de la cultura del hospital, sacando a la luz prejuicios ocultos durante mucho tiempo y obligando a una reflexión tardía. Las semanas siguientes en el Hospital General de St. Mary se desarrollaron como una mecha que arde lentamente, y cada día añadía una capa más de tensión al ya difícil entorno de trabajo de Ángela Parker. La frialdad inicial que había experimentado el primer día se había convertido en una forma más insidiosa de exclusión, más difícil de identificar pero imposible de ignorar. Mientras Ángela hacía sus rondas matutinas, no pudo evitar darse cuenta de la gran diferencia en el trato que recibía. Ángela se encontró rodeada de un ambiente que al principio parecía acogedor, pero que rápidamente se tornó hostil. Las enfermeras, en su mayoría blancas y con años de experiencia, parecían tener un pacto silencioso que excluía a su nueva colega. Mientras hacía sus rondas, observaba las interacciones entre sus colegas, notando cómo se unían en pequeños grupos, riendo e intercambiando historias, pero cada vez que ella se acercaba, las sonrisas se desvanecían y las conversaciones menguaban. El contraste era marcado, y cada día Ángela sentía que el peso de la soledad se acumulaba sobre sus hombros. En un momento especialmente difícil, mientras cuidaba a un paciente anciano que se recuperaba de una operación, una de las enfermeras más veteranas, Clara, entró en la habitación con una expresión de desdén. ¿De verdad necesitas ayuda con esto, Ángela?, preguntó Clara, con una voz cargada de sarcasmo. Creo que todavía estás aprendiendo cómo se hace. A Ángela se le aceleró el corazón. Sabía que estaba haciendo un buen trabajo, pero las palabras de Clara la golpearon como un mazazo. Solo estoy aquí para ayudar, respondió Ángela, intentando mantener la calma. Pero en ese momento, la inseguridad y la duda empezaron a corroer su confianza. Clara no se dejó sacudir. Si insistes en quedarte, espero que aprendas rápido. Aquí tenemos normas que mantener. La enfermera se marchó,
dejando a Ángela a solas con su paciente, que la miraba con gesto preocupado. ¿Estás bien, cariño?, preguntó la paciente en voz baja. Ángela le sonrió, pero la expresión de dolor de su rostro era innegable. Sí, lo estoy. Solo, un día difícil. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando sintió que las lágrimas amenazaban con correr por sus mejillas. La paciente, dándose cuenta de la tensión, cogió la mano de Ángela. Es usted una buena enfermera. No dejes que nadie te diga lo contrario. Estas palabras de apoyo fueron un pequeño consuelo, pero a medida que los días se convertían en semanas, las interacciones negativas se hacían más frecuentes e intensas. Cada mirada, cada susurro, cada comentario hiriente contribuían a aumentar su sentimiento de incapacidad. Ángela empezó a dudar de su propia competencia y a preguntarse si realmente pertenecía a aquel lugar. En momentos de soledad, reflexionaba sobre su trayectoria, todas las horas de estudio, los sacrificios que había hecho, la lucha por destacar en una escuela de enfermería en la que se sentía como una intrusa. Era como si todo ese esfuerzo se viniera abajo ante su incapacidad para integrarse en ese nuevo entorno. Una tarde especialmente frustrante, Ángela se encontró en una sala de descanso compartida con otras enfermeras. Estaban enfrascadas en una animada conversación sobre sus vidas personales, contando anécdotas sobre viajes y fiestas. Ángela dudó en unirse a ellas, pero decidió que era el momento de intentarlo. Hola, chicas, ¿puedo unirme a vosotras? Forzó una sonrisa, pero las enfermeras intercambiaron miradas significativas antes de que Clara respondiera de nuevo. Oh, estamos hablando de los mejores lugares para ir de vacaciones. Desde luego, no de los lugares que soléis visitar. La carcajada que siguió fue ensordecedora y cortante. Ángela sintió que le ardía la cara. La hostilidad era evidente, y con cada nueva interacción, la creencia de que ella no tenía cabida allí se hacía más fuerte. Pasaron las semanas y Ángela se encontró luchando no solo contra la resistencia de sus colegas, sino también contra sus propias incertidumbres. La presión por demostrar su valía era cada vez mayor. Se esforzaba por ser la mejor enfermera posible, pero el rechazo constante le hacía cuestionarse su capacidad. Por las noches, al llegar a casa, Ángela se sentaba en el sofá, mirando al techo mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Qué estoy haciendo mal?, se preguntaba en voz alta. ¿Por qué es tan difícil? Una de esas noches, su mejor amiga de la universidad, Lisa, la llamó. Hola, Ángela. ¿Cómo van las cosas en el trabajo? El tono optimista de Lisa contrastaba con la melancolía que envolvía a Ángela. Es complicado, Liz. Siento que no pertenezco a ese lugar. Es como si siempre me dijeran que no soy lo bastante buena. No te lo creas, exclamó Lisa, con la voz llena de pasión. Eres increíble, y quien no lo vea está ciego. Recuerda que estás ahí porque te lo mereces. Eres una enfermera excepcional. Las palabras de apoyo de Lisa aportaron un hilo de luz a la oscuridad que Ángela sentía. Pero aún así, la batalla interna persistía. Se preguntaba constantemente, ¿y si no soy lo que esperan? ¿Y si fracaso? En medio de esta tormenta emocional, surgió un momento inesperado. En uno de sus turnos, Ángela se encontró con Thomas Edwards, el paciente que había mencionado antes. Estaba en la cama, recuperándose de una operación, pero lo que más llamó la atención de Ángela fue la mirada penetrante que mantenía sobre ella. Al acercarse, sonrió. Hola, enfermera Parker. ¿Cómo se encuentra por aquí? Estoy bien, gracias, respondió Ángela, intentando mantener la compostura. ¿Y usted? ¿Cómo se encuentra? Mejor ahora que estás aquí, dijo con una sonrisa. He visto cómo tratas a los demás. Tienes una manera especial. La sinceridad en las palabras de Thomas hizo que el corazón de Ángela se acelerara. ¿De verdad lo crees? Estoy seguro, afirmó él. Pero no dejes que los demás te hagan sentir menos de lo que eres. La verdadera fuerza consiste en saber cuándo luchar y cuándo dejarse llevar. Tú puedes cambiar las cosas aquí. Estas palabras resonaron profundamente en Ángela. Se dio cuenta de que en la lucha contra los prejuicios también estaba luchando contra sus propias inseguridades. Lo que la hacía única y especial era su fuerza, su determinación y su capacidad de empatizar. Sí, era una batalla cuesta arriba, pero quizá podría encontrar aliados inesperados, y quién sabe, incluso cambiar poco a poco la dinámica del hospital. Cuando Ángela se despidió de Thomas aquella tarde, sintió que un nuevo propósito surgía en su interior. Si lo que quería era un cambio, tenía que convertirse en la voz que desafiara al sistema. Con esta renovada determinación, sabía que el camino por recorrer sería arduo,
pero estaba dispuesta a luchar a cada paso, no solo por sí misma, sino por todos los que vendrían después. Ángela sentía que la presión aumentaba cada día. La inseguridad se estaba convirtiendo en un peso insoportable sobre sus hombros. La mirada de desdén de Clara se había convertido en una sombra constante en su mente, y cada risa ahogada que oía al pasar por los pasillos parecía un eco de su propia ineptitud. Se esforzaba por ignorar la negatividad, pero era como si cada comentario sarcástico fuera un cuchillo afilado que se clavaba con cada interacción. Esa semana surgió un nuevo reto. El hospital se enfrentaba a una oleada de pacientes debido a un brote de gripe. La demanda aumentó drásticamente y los turnos se hicieron más largos y agotadores. Ángela, decidida a demostrar su valía, se ofreció voluntaria para cubrir turnos extra, pensando que así impresionaría a sus compañeros. Sin embargo, lo que no esperaba era que esa decisión la llevara a un colapso emocional. Las noches en vela empezaron a acumularse y Ángela tuvo problemas para mantener la lucidez mental. Durante un turno especialmente agotador, se enfrentó a una situación crítica. Un paciente en estado grave necesitaba atención inmediata y eficaz. Ángela, con el corazón acelerado, comenzó los procedimientos que había aprendido, pero la presión de la situación la hizo dudar. Cuando Clara entró en la habitación, los ojos de la veterana estaban fijos en Ángela, evaluando cada uno de sus movimientos. ¿De verdad sabes lo que estás haciendo?, preguntó Clara, con voz fría como el hielo. ¿O vas a acabar poniendo su vida en peligro? La duda se coló instantáneamente en la mente de Ángela. Lo que empezó como un intento de ayudar se convirtió rápidamente en una pesadilla. Se sintió paralizada, sus conocimientos y su formación se disiparon bajo el peso de la mirada de Clara. La paciente se desmayaba y el tiempo se agotaba. Angela, müvete. Haz algo, gritó Clara, haciendo que a Ángela le hirviera la sangre. La presión le hizo cometer un error. Había confundido uno de los medicamentos. En cuanto se dio cuenta, el pánico se apoderó de ella. ¿Qué había hecho? ¿Qué pensarían los demás? Una vez controlada la situación y estabilizado el paciente, el peso del error cayó sobre ella como una tormenta. Cuando se alejó de la cama, sintió que la culpa y la vergüenza la consumían. Clara la siguió con una mirada que mezclaba desprecio y preocupación. Tienes que empezar a prestar atención, Ángela. Esto no es un juego. Las palabras resonaron en su mente como una campana de alarma. Aquella tarde, allega a casa, Angela rompió a Lora. Lo que debería haber sido un momento de triunfo se había convertido en un fracaso devastador. Recordaba las palabras de Thomas, pero ahora le parecían lejanas e irreales. ¿Y si realmente no soy lo bastante buena?, se preguntó a sí misma, con el corazón cargado de dudas. ¿Qué la había llevado a exponerse así? La presión por encajar se estaba volviendo insoportable, y cada nueva interacción se convertía en un campo de batalla. En los días siguientes, Ángela se aisló aún más. Las rutinas diarias se convirtieron en una prueba de resistencia emocional. Mientras sus compañeros seguían formando pequeños grupos, ella se sentía cada vez más espectadora de su propia vida. Durante la pausa para el café, intentaba escuchar a escondidas las conversaciones, pero su incapacidad para participar en ellas la hacía sentirse invisible, una sombra que deambulaba por los pasillos del hospital. Las cosas empeoraron cuando Clara, al darse cuenta de la debilidad de Ángela, empezó a aprovecharse de ella. En una reunión de personal, Clara sacó a relucir el error de Ángela delante de todos. Creo que deberíamos hablar de la importancia de prestar atención a los detalles, sobre todo cuando se trata de vidas humanas, empezó Clara, mirando directamente a Ángela. No podemos permitirnos tener enfermeras que cometan errores básicos. La humillación la golpeó como un puñetazo en las tripas. Las miradas de desaprobación de sus compañeros la hicieron sentirse pequeña, como si la desnudaran delante de ellos. Tras la reunión, Ángela se retiró al cuarto de baño, donde se permitió llorar en silencio. El espejo reflejaba a una mujer que ya no reconocía. La imagen de alguien que había soñado con ser enfermera, que había trabajado tan duro para conseguirlo, estaba ahora manchada por la duda y la vergüenza. ¿Qué hago aquí?, se susurró a sí misma, con la voz quebrada. ¿Merece la pena luchar por esto? Aquella noche, Ángela decidió que necesitaba empezar de nuevo. Las palabras de Lisa resonaron en su mente y se dio cuenta de que necesitaba alejarse de aquel ambiente tóxico y reevaluar sus prioridades. Si quería sobrevivir en la enfermería, tenía que encontrar la manera de protegerse emocionalmente. Así que empezó a escribir un diario en el que anotaba sus experiencias, miedos y frustraciones. Esta práctica se convirtió en una forma de terapia que le permitía poner en orden sus pensamientos, reflexionar sobre sus acciones y fijarse objetivos. Mientras tanto,
Su amistad con Lisa se convirtió en un puerto seguro. En una conversación telefónica, Angela compartió sus luchas. Siento que estoy fracasando, Liz. Cada día me siento más perdida. No estás fracasando. Estás aprendiendo, respondió Lisa con firmeza. Y que algunas personas no reconozcan tu valor no significa que no lo tengas. Tienes que encontrar tu voz y dar un paso para defenderte. La determinación de las palabras de Lisa resonó en Angela y se dio cuenta de que tenía que luchar por sí misma, no solo para que la aceptaran, sino para reafirmarse como enfermera. Con el paso de los días, Angela empezó a cambiar de actitud. En lugar de someterse al silencio y la humillación, empezó a tomar partido. En las reuniones, levantaba la mano para compartir sus ideas, aunque le temblara la voz. Preguntaba sobre los procedimientos que no entendía, mostrando su voluntad de aprender y crecer. Aunque seguía encontrando resistencia, algo empezó a cambiar. Sus colegas, al darse cuenta de su determinación, empezaron a mirarla de otra manera. Clara, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. En un nuevo intento de minar la confianza de Angela, empezó a difundir rumores sobre su capacidad. No sé si Angela está realmente preparada para tratar casos más complejos, susurraba Clara en una conversación con otra enfermera, pero Angela la escuchaba. El corazón de Angela se aceleró de rabia y frustración. ¿Cómo puede hacer esto?, pensó, sintiéndose inmersa en una batalla constante. Pero en lugar de dejarse llevar por el nerviosismo, decidió que había llegado el momento de enfrentarse a Clara. En un momento de valentía, después de una reunión, Angela se acercó a la veterana. Clara, tenemos que hablar. No sé qué pretendes, pero no voy a quedarme calada. Estoy aquí para aprender y crecer, y no voy a dejar que me lo impidas. La mirada de sorpresa de Clara la desarmó momentáneamente, pero pronto se transformó en una sonrisa sarcástica. ¿De verdad crees que puedes intimidarme? Todavía tienes mucho que aprender, Angela. Pero Angela no se dejó desanimar. Con cada palabra que decía Clara, sentía que la llama de la determinación crecía en su interior. Se dio cuenta de que, aunque el camino era difícil, no estaba sola. Thomas, el paciente que la había apoyado, se estaba recuperando y empezó a visitarla durante sus turnos, ofreciéndole palabras de ánimo. Se convirtió en un amigo inesperado, alguien que le recordaba que su valía no dependía de la aprobación de los demás. Con el apoyo de Thomas y la amistad de Lisa, Angela empezó a creer que podía superar los obstáculos a los que se enfrentaba. Estaba decidida a demostrar su valía no solo a sus colegas, sino a sí misma. La lucha interna aún persistía, pero ahora, en lugar de sentirse derrotada, sentía que una nueva fuerza brotaba de su interior. Cada día era una nueva oportunidad de levantarse y luchar, y Angela se dio cuenta por fin de que la verdadera victoria no consistía solo en ganarse el respeto de los demás, sino en encontrar el respeto y el amor propio en su camino. Angela sentía el peso del desprecio y la inseguridad cada día que pasaba. La presión en el hospital era constante, y la mirada de Clara la seguía como una sombra, siempre dispuesta a encontrar fallos. Cuando decidió cubrir turnos extra durante la oleada de gripe, creyó que eso la ayudaría a demostrar su valía. Pero a medida que se acumulaban las noches en vela, el agotamiento la consumía. Durante un turno crítico, cuando un paciente en estado crítico necesitaba cuidados, sus dudas la llevaron a cometer un error. La mirada de reproche de Clara la desarmó. Para Angela, ese momento fue la culminación de sus inseguridades y temores, y la humillación la golpeó como una tormenta. Aquella noche, sola en su habitación, Angela se permitió llorar. Las lágrimas fluyeron mientras se miraba en el espejo, tratando de encontrar a la mujer que una vez había soñado ser. Las críticas de Clara resonaban en su mente, y la pregunta, ¿y si realmente no soy lo bastante buena?, la consumía. Lo que parecía un sueño se había convertido en una pesadilla, y la idea de abandonar empezó a formarse en su mente. La duda la envolvió como una densa niebla, oscureciendo su camino. Durante los días siguientes, Angela se aisló aún más. Cada interacción en el trabajo le parecía un campo de batalla, y cada vez se sentía más espectadora de su propia vida. La pausa para el café se había convertido en un doloroso recordatorio de su soledad. Pero incluso cuando todo parecía perdido, su amistad con Lisa se convirtió en un hilo de esperanza. Durante una conversación, Lisa la animó a no rendirse. Las palabras de su amiga fueron como un bálsamo para su alma atormentada. No estás fracasando. Estás aprendiendo, dijo Lisa, y por primera vez en mucho tiempo, Angela empezó a creer que podía haber luz al final del túnel. Decidida a cambiar, Angela decidió que tenía que hacerse valer. Durante las reuniones, empezó a tomar partido, levantando la mano para compartir sus ideas, a pesar del miedo que la acompañaba.
La resistencia de algunos compañeros seguía presente, pero algo dentro de ella empezó a cambiar. La mirada de Clara seguía siendo un reto, pero Ángela no se dejó vencer por ella. Se dio cuenta de que, aunque el camino era difícil, no estaba sola. Thomas, un paciente al que había ayudado, empezó a visitarla y a ofrecerle palabras de ánimo, convirtiéndose en un amigo inesperado. Su presencia la llenó de energía y le recordó que su valía no dependía de la aprobación de los demás. Sin embargo, Clara no estaba dispuesta a rendirse. Durante una reunión, la veterana volvió a atacar, difundiendo rumores sobre la habilidad de Ángela. La humillación invadió a Ángela, pero en lugar de dejarse vencer, tomó una decisión. Era hora de enfrentarse a Clara. Con el corazón acelerado, se acercó a la veterana después de la reunión. Clara, tenemos que hablar. No sé qué pretendes, pero no voy a seguir callada. Estoy aquí para aprender y crecer, y no voy a dejar que me lo impidas. La mirada de sorpresa de Clara la desarmó momentáneamente, pero pronto se transformó en una sonrisa sarcástica. ¿De verdad crees que puedes intimidarme? Aún tienes mucho que aprender, Ángela. Las palabras de Clara eran como cuchillos, pero Ángela sintió crecer en su interior una chispa de determinación. Sí, tenía mucho que aprender, pero eso no significaba que no pudiera luchar por su puesto. Con cada palabra de Clara, Ángela se sentía más fuerte. Se da cuenta de que, a pesar de su miedo y su inseguridad, tiene derecho a ser escuchada. La lucha interna aún persistía, pero ahora había una nueva fuerza en su corazón. Cada día se levantaba y luchaba por sí misma, no solo para ganarse el respeto de los demás, sino para afirmarse como enfermera. Reflexionar sobre sus experiencias la llevó a cuestionarse sus creencias. ¿Qué era, en realidad, el éxito? Para Ángela, no era solo ganarse la aprobación de sus colegas, sino la autoestima y la capacidad de levantarse después de cada caída. Las lecciones de la vida empezaron a entretejerse en su viaje. Aprendió que el verdadero crecimiento consiste en superar los retos y que cada error es una oportunidad de aprendizaje. Con el apoyo de Lisa y Thomas, Ángela empezó a ver la vida de otra manera. Se dio cuenta de que la lucha no era solo por la enfermería, sino por encontrarse y valorarse a sí misma en un mundo que a menudo le parecía hostil. Cada día era una nueva oportunidad para levantarse y luchar. La verdadera victoria no estaba en ser perfecta, sino en permitirse crecer y aprender. Ángela empezó a escribir en un diario, donde anotaba sus experiencias y reflexiones. Esta práctica se convirtió en una forma de terapia y autoconocimiento. Empezó a ver la belleza de las pequeñas victorias y a darse cuenta de que no estaba sola en su lucha. El apoyo de Thomas y la amistad inquebrantable de Lisa se convirtieron en pilares de su viaje de autodescubrimiento. La determinación de Ángela se afianzó e, incluso ante la adversidad, decidió que no se dejaría abrumar. Con cada nuevo reto, se recordaba a sí misma que era más fuerte de lo que había imaginado. Al final de cada día, reflexionaba sobre sus logros y las lecciones aprendidas, y por fin empezaba a ver la luz en su interior. La historia de Ángela no era solo una historia de superación personal, sino de construcción de una nueva identidad, en la que la verdadera fuerza residía en el valor de levantarse y luchar por uno mismo, incluso cuando todo parecía sombrío. Ángela sentía que la batalla no había hecho más que empezar. El enfrentamiento con Clara había dejado sus emociones a flor de piel. Aunque se había hecho valer, la sensación de duda e inseguridad seguía acompañándola. Al día siguiente, mientras se preparaba para ir a trabajar, volvió a mirarse en el espejo. El reflejo que vio era el de una mujer decidida, pero la vocecita de su interior insistía en cuestionar su capacidad. ¿Y si Clara tiene razón?, pensó, ¿y si no puedo hacerlo? En el hospital, la rutina seguía siendo pesada. Ángela se esforzaba por mantener la postura, pero cada mirada de Clara seguía siendo un golpe. Durante el cambio de turno, Clara la ignoraba deliberadamente, y el silencio entre ellas parecía gritar. En un momento de fragilidad, Ángela decidió que necesitaba hablar con Lisa. Encontró a su amiga durante la pausa para el café y las dos se sentaron en una mesa apartada. No sé si podré seguir así, se desahogó Ángela, con la voz temblorosa. Siento que siempre estoy a merced de lo que Clara piense de mí. Lisa la miró atentamente. Ángela, eres una enfermera increíble. Recuerda todo a lo que ya te has enfrentado. Clara puede intentar hundirte, pero no puedes dejar que eso defina quién eres. Las palabras de Lisa encendieron una pequeña llama de esperanza en Ángela, pero al mismo tiempo, la comparación con su veterana colega la dejó angustiada. El peso de las expectativas parecía estar cada vez más presente. ¿Y si vuelvo a fracasar? No puedo vivir con este miedo constante. Lisa respiró hondo y reflexionó antes de responder. El fracaso forma parte del proceso.
Lo importante es aprender de él. No estás sola en esto. Todos estamos aquí para apoyarte. Angela dio las gracias a Lisa, pero la inseguridad seguía consumiéndola. Con el paso de las semanas, empezó a darse cuenta de que, a pesar de sus intentos por hacerse valer, la lucha interna era constante. Cada error que cometía, cada crítica que recibía, era como un recordatorio de sus fracasos pasados. Durante un turno especialmente difícil, un paciente al que estaba atendiendo tuvo una complicación y Angela sintió que la presión aumentaba. Recordaba los momentos en los que dudaba y eso la paralizaba. Los recuerdos de Clara la atormentaban y el miedo a no ser lo bastante buena volvía a acompañarla. Una noche, mientras escribía en su diario, Angela se permitió explorar sus sentimientos más profundos. ¿Por qué tengo tanto miedo a equivocarme?, se preguntó. ¿Qué dice eso de mí? El bolígrafo se deslizó por el papel y empezó a darse cuenta de que su búsqueda de aprobación se había convertido en una trampa. La presión por ser perfecta le impedía ver su propio valor. Las lecciones que había aprendido hasta entonces eran fundamentales, pero el camino seguía siendo tortuoso. Esa semana, Thomas volvió a buscarla. Se estaba recuperando bien y se había convertido en una presencia reconfortante en su vida. Durante una conversación, notó que Angela estaba distante. «Pareces preocupada. ¿Qué te pasa?», le preguntó con la sinceridad que siempre le caracterizaba. Angela dudó, pero decidió abrirse. «Siento que me cuesta encontrar mi sitio aquí. Clara me hace sentir que nunca soy lo bastante buena, y eso me está destruyendo». Thomas la miró con empatía. «Angela, ya has hecho mucho por mí y por otros pacientes. No dejes que la opinión de una persona defina tu capacidad. Tienes un don para cuidar de la gente». Estas palabras penetraron en el corazón de Angela. Empezó a darse cuenta de que, a pesar de las dificultades, había creado vínculos significativos con sus pacientes y colegas. El impacto emocional de su búsqueda del éxito se reflejaba en sus relaciones personales. Al mismo tiempo, la presión por destacar la alejaba de sí misma. El reto consistía en encontrar un equilibrio. Durante una conversación con Lisa, Angela reflexionó sobre esta nueva perspectiva. «He buscado tanto la aprobación de los demás que he olvidado lo que realmente importa. No quiero perder quién soy en esta lucha». «Exacto», respondió Lisa. «El éxito no debería costarte tu esencia. Es bueno trabajar duro, pero no hasta el punto de perderte a ti misma. Lo que necesitas es un enfoque diferente». Angela empezó a darse cuenta de que la verdadera victoria no consistía en demostrar tu valía a los demás, sino en aceptarte a ti misma. Era un trabajo continuo, y cada día traía nuevos retos y aprendizajes. Al compartir sus experiencias con Thomas y Lisa, se dio cuenta de que no estaba sola en este viaje. Su amistad se convirtió en una fuente de fortaleza, y la conexión que habían creado la ayudó a recuperarse. A medida que aumentaba la presión en el hospital, Angela se encontró de nuevo en un punto de inflexión. Clara, al darse cuenta de su cambio de actitud, empezó a redoblar las críticas. En una reunión, cuando Clara soltó comentarios desagradables sobre una decisión que Angela había tomado, sintió que el calor le subía a la cara. Pero en lugar de encogerse, respiró hondo y replicó: «Clara, respeto tu experiencia, pero yo estoy aquí para aprender y hacerlo lo mejor posible. No voy a dejar que eso me desanime». El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos compañeros parecían sorprendidos, mientras que otros parecían apoyar la actitud de Angela. Clara, por su parte, no se esperaba esta reacción, y la expresión de su cara era una mezcla de enfado y sorpresa. Angela se dio cuenta de que, al reafirmarse, no solo se estaba defendiendo, sino que también estaba creando un espacio para que se oyeran otras voces. La lucha interna seguía ahí, pero ahora había una nueva capa de resiliencia en Angela. Empezó a sentirse más fuerte y segura de sí misma, incluso ante los retos. Al final de cada día, reflexionaba sobre sus logros, por pequeños que fueran, y eso la ayudaba a encontrar un nuevo equilibrio. Las lecciones de vida que iba aprendiendo empezaron a reflejarse en su práctica profesional y en sus relaciones. Su amistad con Thomas y Lisa se hizo cada vez más sólida, y juntos crearon un entorno de apoyo que la ayudó a afrontar sus retos diarios. Angela se dio cuenta de que la verdadera grandeza no solo residía en ser reconocida, sino en comprender su valor intrínseco y permitirse crecer. Esto en sí mismo fue una victoria significativa en su viaje de autodescubrimiento y superación. Angela sentía que la batalla no había hecho más que empezar. El enfrentamiento con Clara había dejado sus emociones a flor de piel. Aunque se había hecho valer, la sensación de duda e inseguridad seguía acompañándola. Al día siguiente, mientras se preparaba para ir a trabajar, volvió a mirarse en el espejo. El reflejo que vio era el de una mujer decidida,
pero la vocecita de su interior insistía en cuestionar su capacidad. ¿Y si Clara tiene razón?, pensó, ¿y si no puedo hacerlo? En el hospital, la rutina seguía siendo pesada. Ángela se esforzaba por mantener la postura, pero cada mirada de Clara seguía siendo un golpe. Durante el cambio de turno, Clara la ignoraba deliberadamente, y el silencio entre ellas parecía gritar. En un momento de fragilidad, Ángela decidió que necesitaba hablar con Lisa. Encontró a su amiga durante la pausa para el café y las dos se sentaron en una mesa apartada. No sé si podré seguir así, se desahogó Ángela, con la voz temblorosa. Siento que siempre estoy a merced de lo que Clara piense de mí. Lisa la miró atentamente. Ángela, eres una enfermera increíble. Recuerda todo a lo que ya te has enfrentado. Clara puede intentar hundirte, pero no puedes dejar que eso defina quién eres. Las palabras de Lisa encendieron una pequeña llama de esperanza en Ángela, pero al mismo tiempo, la comparación con su veterana colega la puso ansiosa. ¿Y si vuelvo a fracasar? No puedo vivir con este miedo constante. Lisa respira hondo y reflexiona antes de responder. El fracaso forma parte del proceso. Lo importante es aprender de él. No estás sola en esto. Todos estamos aquí para apoyarte. Ángela dio las gracias a Lisa, pero la inseguridad seguía consumiéndola. Con el paso de las semanas, empezó a darse cuenta de que, a pesar de sus intentos por hacerse valer, la lucha interna era constante. Cada error que cometía, cada crítica que recibía, era como un recordatorio de sus fracasos pasados. Durante un turno especialmente difícil, un paciente al que estaba atendiendo tuvo una complicación y Ángela sintió que la presión aumentaba. Recordaba los momentos en los que dudaba y eso la paralizaba. Los recuerdos de Clara la atormentaban y el miedo a no ser lo bastante buena volvía a acompañarla. Una noche, mientras escribía en su diario, Ángela se permitió explorar sus sentimientos más profundos. ¿Por qué tengo tanto miedo a equivocarme?, se preguntó. ¿Qué dice eso de mí? El bolígrafo se deslizó por el papel y empezó a darse cuenta de que su búsqueda de aprobación se había convertido en una trampa. La presión por ser perfecta le impedía ver su propio valor. Las lecciones que había aprendido hasta entonces eran fundamentales, pero el camino seguía siendo tortuoso. Esa semana, Thomas volvió a buscarla. Se estaba recuperando bien y se había convertido en una presencia reconfortante en su vida. Durante una conversación, notó que Ángela estaba distante. Pareces preocupada. ¿Qué te pasa?, le preguntó con la sinceridad que siempre le caracterizaba. Ángela dudó, pero decidió abrirse. Siento que me cuesta encontrar mi sitio aquí. Clara me hace sentir que nunca soy lo bastante buena, y eso me está destruyendo. Thomas la miró con empatía. Ángela, ya has hecho mucho por mí y por otros pacientes. No dejes que la opinión de una persona defina tu capacidad. Tienes un don para cuidar de la gente. Estas palabras penetraron en el corazón de Ángela. Empezó a darse cuenta de que, a pesar de las dificultades, había creado vínculos significativos con sus pacientes y colegas. El impacto emocional de su búsqueda del éxito se reflejaba en sus relaciones personales. Al mismo tiempo, la presión por destacar la alejaba de sí misma. El reto consistía en encontrar un equilibrio. Durante una conversación con Lisa, Ángela reflexionó sobre esta nueva perspectiva. He buscado tanto la aprobación de los demás que he olvidado lo que realmente importa. No quiero perder quién soy en esta lucha. Exacto, respondió Lisa. El éxito no debería costarte tu esencia. Es bueno trabajar duro, pero no hasta el punto de perderte a ti misma. Lo que necesitas es un enfoque diferente. Ángela empezó a darse cuenta de que la verdadera victoria no consistía en demostrar tu valía a los demás, sino en aceptarte a ti misma. Era un trabajo continuo, y cada día traía nuevos retos y aprendizajes. Al compartir sus experiencias con Thomas y Lisa, se dio cuenta de que no estaba sola en este viaje. Su amistad se convirtió en una fuente de fortaleza, y la conexión que habían creado la ayudó a recuperarse. A medida que aumentaba la presión en el hospital, Ángela se encontró de nuevo en un punto de inflexión. Clara, al darse cuenta de su cambio de actitud, empezó a redoblar las críticas. En una reunión, cuando Clara soltó comentarios desagradables sobre una decisión que Ángela había tomado, sintió que el calor le subía a la cara. Pero en lugar de encogerse, respiró hondo y replicó: Clara, respeto tu experiencia, pero yo estoy aquí para aprender y hacerlo lo mejor posible. No voy a dejar que eso me desanime. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos compañeros parecían sorprendidos, mientras que otros parecían apoyar la actitud de Ángela. Clara, por su parte, no se esperaba esta reacción,
y la expresión de su cara era una mezcla de enfado y sorpresa. Ángela se dio cuenta de que, al reafirmarse, no solo se estaba defendiendo, sino que también estaba creando un espacio para que se oyeran otras voces. La lucha interna seguía ahí, pero ahora había una nueva capa de resiliencia en Ángela. Empezó a sentirse más fuerte y segura de sí misma, incluso ante los retos. Al final de cada día, reflexionaba sobre sus logros, por pequeños que fueran, y eso la ayudaba a encontrar un nuevo equilibrio. Las lecciones de vida que iba aprendiendo empezaron a reflejarse en su práctica profesional y en sus relaciones. Su amistad con Thomas y Lisa se hizo cada vez más sólida, y juntos crearon un entorno de apoyo que la ayudó a afrontar sus retos diarios. Ángela se dio cuenta de que la verdadera grandeza no solo residía en ser reconocida, sino en comprender su valor intrínseco y permitirse crecer. Esto en sí mismo fue una victoria significativa en su viaje de autodescubrimiento y superación. Ángela se encontraba en un momento crucial de su viaje. La tensión en el hospital iba en aumento y la pesadez del ambiente se hacía palpable. Cada día, la presión sobre ella parecía crecer, al igual que sus inseguridades. Clara seguía siendo una presencia opresiva, y cada crítica que Ángela recibía parecía resonar en su mente, reforzando sus temores de incapacidad. Aquella mañana, Ángela había recibido un aviso sobre una nueva reunión del equipo. Clara estaría allí, y la sola idea de ver a su colega la ponía nerviosa. Mientras se preparaba, volvió a mirarse al espejo y se hizo una promesa: hoy voy a ser fuerte. Pero la vocecita de su interior le susurró: ¿y si vuelves a fallar? Durante la reunión, Clara empezó a criticar abiertamente una decisión que Ángela había tomado en relación con el cuidado de un paciente. Las duras palabras parecían cortar como cuchillas y Ángela sintió que se le aceleraba el corazón. Todas las miradas estaban puestas en ella y la presión la hacía sentirse acorralada. Recordó todas las veces que había dudado, todos los errores que había cometido, y la duda empezó a consumir su determinación. Pero en lugar de encogerse, algo se despertó en su interior. Ángela respiró hondo, recordando las palabras de Lisa y Thomas. Con la voz tan firme como siempre, respondió: Clara, comprendo tu preocupación, pero esta decisión se tomó con la intención de proporcionar los mejores cuidados al paciente. Lo que tenemos que hacer es hablar de cómo podemos mejorar juntos, en lugar de señalar errores. El silencio que siguió fue espeso. La mirada de Clara, que antes había sido de desprecio, ahora se mezclaba con sorpresa y rabia. Ángela sintió el peso de su propio corazón, palpitante por la adrenalina de la confrontación. Sabía que no solo había desafiado a Clara, sino también a sus propias inseguridades. El apoyo silencioso de algunos compañeros que la rodeaban la animó, pero el miedo a las represalias seguía atormentándola. Clara, que no estaba acostumbrada a que la desafiaran, respondió con un comentario ácido. No haces más que engañarte a ti misma, Angela. Una decisión equivocada puede costarle la vida a un paciente. Tienes que aprender a aceptar que no estás al mismo nivel que los veteranos. Estas palabras calaron hondo. Ángela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no se permitió llorar. En su lugar, recordó las conversaciones que había tenido con Thomas sobre el impacto que ella podía tener en la vida de los demás. Aquel paciente al que había atendido la necesitaba, y lo que era más importante, ella se necesitaba a sí misma. Ángela se levantó y miró a sus compañeros. Sí, he cometido errores. Pero aprendo cada día. Lo que no puedo aceptar es que las críticas destruyan mi capacidad de cuidar a los demás. No se trata solo de mí, se trata de todos los que estamos aquí para marcar la diferencia en la vida de los pacientes. Las palabras resonaron en la sala. Para su sorpresa, algunos compañeros empezaron a asentir e incluso surgieron susurros de apoyo. Clara, consciente de que había perdido el control de la situación, frunció el ceño, pero Ángela no se inmutó. La tensión llegó a su punto álgido cuando una compañera de trabajo, que siempre había admirado a Ángela desde lejos, se levantó. Ángela tiene razón. Todos estamos aquí para aprender y crecer. Es hora de apoyarnos unos a otros en lugar de destrozarnos. Esta afirmación provocó murmullos de acuerdo entre los demás, y Ángela sintió un calor en el pecho. La lucha interna no desapareció de repente, pero aquella defensa le hizo darse cuenta de que no estaba sola. Cada día que pasaba era más consciente de su propio valor y de la fuerza que llevaba dentro. Aquella sala no era solo un lugar de trabajo, era un campo de batalla en el que por fin empezaba a sentirse una guerrera. Después de la reunión, mientras sus compañeros la felicitaban, Ángela sintió una mezcla de emociones. La lucha contra Clara aún estaba lejos de haber terminado, pero había dado un paso importante hacia la confianza en sí misma. Al salir de la sala, encontró a Thomas esperándola. Él sonrió y, en ese momento, ella vio algo más que apoyo, vio auténtica amistad. Has estado increíble,
Ángela, le dijo con un brillo en los ojos. Sabía que lo llevabas dentro. Ángela sonrió, sintiéndose más ligera. Gracias, Thomas. No fue fácil, pero me di cuenta de que no puedo dejar que el miedo a cometer errores me impida luchar por lo que creo. La amistad que había forjado con Thomas y Lisa se hizo cada vez más fuerte. Juntos se enfrentaron a los retos del hospital, y Ángela se dio cuenta de que no se trataba solo de superar a Clara, sino de encontrar su verdadero yo por el camino. La verdadera victoria no consistía en demostrar tu valía a los demás o en ser perfecta, sino en aceptar tus imperfecciones y aprender de ellas. Esa noche, mientras escribía en su diario, Ángela reflexionó sobre el día. Se había enfrentado a sus miedos, se había hecho valer, y lo que era más importante, empezaba a darse cuenta de que la verdadera fuerza venía de dentro. Lo que antes parecía una batalla interminable se estaba convirtiendo en un viaje de autodescubrimiento y aceptación. Ángela no solo se estaba reinventando, sino que se estaba convirtiendo en la mujer que siempre había querido ser. Y con ello, la batalla no había hecho más que empezar. Ángela salió de la reunión con una mezcla de alivio y una nueva sensación de determinación. Las palabras que habían salido de su boca aún resonaban en su mente. Sabía que aquel momento podía marcar un antes y un después en su vida profesional, pero también tenía la sensación de que las repercusiones aún estaban por llegar. Al lado de Thomas, caminó por el pasillo, cada paso le recordaba su valentía. Hoy has destacado de verdad, dijo Thomas, rompiendo el silencio que se había instalado. Ha sido increíble verte defenderte así. Ángela sonrió, pero su mente seguía acelerada. Solo hice lo que había que hacer. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Clara no lo dejará estar. Puede que no, respondió Thomas, con aire pensativo. Pero ha demostrado que no se callará por más tiempo. Eso la convertirá en una oponente más cautelosa. Y de todas formas, no estás sola. Todos estamos aquí para apoyarte. Esas palabras le trajeron un consuelo inesperado. Ángela se dio cuenta de que la batalla que estaba librando no era solo contra Clara, era también una lucha interna que la llevaba a reevaluarse y a hacerse más fuerte. Durante la semana siguiente, sus compañeros empezaron a tratarla de forma diferente. Había un respeto que antes parecía ausente, y eso la animó a seguir haciéndose valer. Recordó sus conversaciones con Lisa sobre la importancia de crear un entorno de apoyo. Con esto en mente, Ángela decidió que no solo se enfrentaría a Clara, sino que también se esforzaría por promover una cultura de colaboración y respeto en el hospital. En una reunión informal con sus colegas, propuso crear un grupo de apoyo en el que todos pudieran compartir sus experiencias y aprender unos de otros. Si podemos ayudarnos a crecer unos a otros, quizá podamos cambiar la dinámica aquí, dijo, sintiendo una oleada de entusiasmo. Apoyémonos mutuamente en lugar de criticarnos. Las caras alrededor de la mesa eran receptivas, y pronto se había formado un pequeño grupo. Esta iniciativa hizo que Ángela se diera cuenta de que, aunque Clara era una fuente de estrés, el verdadero cambio empezaría por ella. Estaba decidida a no dejar que la negatividad la definiera. Mientras se dedicaba a esta nueva misión, Ángela empezó a reflexionar sobre sus inseguridades. Todas las noches se sentaba con su diario y escribía sobre sus miedos y las lecciones que iba aprendiendo. Esta práctica se convirtió en un ritual, y con cada página que llenaba, se sentía más ligera. Escribir la ayudaba a procesar las intensas emociones que la acompañaban. Se dio cuenta de que, aunque la lucha contra Clara distaba mucho de haber terminado, le esperaban otros retos, y estaba preparada para afrontarlos. Una mañana, mientras tomaba café con Lisa, las dos charlaron sobre el impacto del reciente cambio en el entorno laboral. Sabes, Ángela, la forma en que te defendiste lo cambió todo, dijo Lisa con una sonrisa. La gente empieza a darse cuenta de que no eres una simple novata. Tienes algo valioso que ofrecer. Ángela asintió, pensando en cómo las pequeñas victorias pueden tener un gran impacto. Me hace darme cuenta de que el verdadero éxito no consiste solo en ser perfecta o evitar los errores. Se trata de aprender de ellos y construir algo más grande sobre eso. Lisa se mostró de acuerdo y añadió, y tú ya lo estás haciendo. Tu valentía ha inspirado a otros a abrirse también. Eso es un verdadero éxito. La amistad que Ángela había cultivado con Lisa y Thomas se profundizó. Se convirtieron no solo en colegas, sino en verdaderos aliados. Juntos afrontaron retos y celebraron logros, y cada uno de ellos se hizo más fuerte en presencia del otro. Ángela empezó a darse cuenta de que en tiempos de adversidad pueden surgir amistades inesperadas y de que estos vínculos son fundamentales para superarlas. Con el tiempo, Clara se volvió menos agresiva en sus críticas, quizá porque sabía que Ángela no se dejaría convencer tan fácilmente.
Había un nuevo respeto en el ambiente y Ángela se dio cuenta de que, incluso cuando Clara seguía haciendo comentarios cortantes, ahora tenía las herramientas emocionales para responder de forma constructiva. Una tarde soleada, mientras volvía a casa, Ángela reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta allí. Había aprendido a aceptar sus defectos y a enfrentarse a sus miedos. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no consistía en imponerse ante los demás, sino en reconocerse a sí misma como alguien que merece respeto y espacio para crecer. Ángela sonríe, cada día se siente más segura de sí misma. Sabía que aún le quedaban retos por delante, pero ahora afrontaba la vida con una nueva perspectiva. Las lecciones que había aprendido no se referían únicamente a la superación, sino también a la belleza de ser imperfecto y a la importancia de rodearse de personas que creen en uno. Así, la historia de Ángela no trataba solo de luchar contra Clara, sino de descubrirse a sí misma y el poder transformador de las relaciones humanas. Estaba preparada para seguir adelante, no solo como profesional, sino como mujer que había encontrado su voz y su lugar en el mundo. Ángela se asoma a la ventana de su despacho y observa la ciudad. El sol se ponía, coloreando el cielo de naranja y rosa. Era un espectáculo que a menudo la hacía reflexionar. Con el tiempo, había aprendido a apreciar esos momentos, a reconocer su importancia en medio del ajetreo de la vida cotidiana. Con una leve sonrisa, recordó el viaje que la había traído hasta aquí. La lucha contra Clara había sido un punto de inflexión. Ángela no solo se había defendido a sí misma, sino que se había convertido en un ejemplo para los demás. El grupo de apoyo que había creado había florecido, y ahora colegas que antes se sentían intimidados empezaban a compartir sus historias y experiencias. Era gratificante ver cómo un pequeño acto de valentía podía provocar cambios tan significativos. Se dio cuenta de que, gracias al apoyo mutuo, todos se hacían más fuertes. Conversaciones que antes habían estado cargadas de tensión ahora estaban llenas de solidaridad. Con el paso de los meses, Ángela se dio cuenta de que su vida se estaba transformando en algo mucho más profundo de lo que podía imaginar. No solo había superado sus limitaciones, sino que también había aprendido a aceptar sus vulnerabilidades. Su trabajo tenía un nuevo sentido y sentía que su papel de líder se había ampliado. No se trataba solo de alcanzar objetivos, sino de crear un entorno en el que todos se sintieran valorados y escuchados. Pequeñas victorias, como la primera reunión del grupo de apoyo, se convirtieron en momentos significativos. Allí, Ángela vio cómo la gente se abría, compartía sus inseguridades y, en muchos casos, encontraba fuerzas que ni siquiera sabía que tenía. Comprendió que la verdadera riqueza no solo residía en los logros individuales, sino en la capacidad de inspirar y ayudar a otros a brillar. Esta perspectiva redefinió su concepto del éxito, que ahora se medía por las conexiones que establecía y el impacto positivo que causaba. Con el tiempo, Clara también empezó a cambiar. Aunque seguía habiendo momentos de tensión, Ángela se dio cuenta de que al imponerse y mantenerse firme, había obligado a Clara a reconsiderar sus actitudes. Clara, en lugar de ser una adversaria constante, se convirtió en una colega con la que era posible dialogar. Ángela aprendió que, en lugar de contraatacar, era posible tender puentes y transformar así incluso las relaciones más difíciles. Este nuevo enfoque trajo la paz a su mente y a su lugar de trabajo. Durante los descansos, Ángela solía reunirse con Lisa y Thomas. Sus conversaciones se convertían a menudo en reflexiones sobre la vida, los retos a los que se enfrentaban y las lecciones que aprendían. Estas amistades se convirtieron en un pilar importante de su vida. No solo le proporcionaron un espacio seguro para expresar sus preocupaciones, sino que también la animaron a seguir creciendo. Juntas formaron una red de apoyo inquebrantable, demostrando que, incluso en tiempos difíciles, era posible encontrar consuelo y fuerza en la amistad. Sentada ante su escritorio, Ángela sacó su diario y empezó a escribir. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre sus experiencias, reflexiones sobre sus emociones y las lecciones que había aprendido por el camino. Con cada palabra, se sentía más ligera y más conectada consigo misma. La práctica de la escritura se había convertido en una forma de autoconocimiento, y se permitía explorar sus inseguridades y logros. Esto la ayudó a darse cuenta de que cada fracaso era una oportunidad para crecer y aprender. Ángela también empezó a participar más activamente en iniciativas comunitarias. Se dio cuenta de que había un mundo más allá del hospital que necesitaba atención. Participando en proyectos sociales, empezó a enseñar a los jóvenes sobre salud y bienestar, compartiendo los conocimientos que había adquirido a lo largo de su carrera. Esta nueva misión dio un nuevo sentido a su vida. Sentía que estaba contribuyendo a algo más grande que ella misma, y eso la llenaba de satisfacción. Mirando hacia atrás, Ángela podía ver cómo su viaje la había transformado. Las luchas, incertidumbres y victorias habían moldeado no solo su carrera, sino también su identidad.
Ya no era la misma mujer que había entrado en aquel hospital meses atrás. Gracias a la superación y al apoyo recibido, se había convertido en una líder, una defensora y, sobre todo, una amiga. Ahora comprendía que la vida era una serie de altibajos y que cada experiencia traía consigo una lección. Sonrio al darse cuenta de que el verdadero éxito consiste en encontrar la paz en uno mismo, aceptar las imperfecciones y celebrar cada paso del camino. La historia de Angela no consistía únicamente en vencer a un adversario, sino en descubrir su propia fuerza y aprender a valorar las conexiones que la rodeaban. Y así se preparó para el futuro, dispuesta a afrontar nuevos retos con confianza y el corazón abierto. Angela vio cómo el sol desaparecía detrás de los edificios, símbolo del final de otro día de retos y logros. Aquel atardecer, de colores vibrantes, reflejaba la transformación que había experimentado en los últimos meses. La lucha contra Clara, una adversaria que antes parecía insuperable, se revelaba ahora como una etapa esencial de su camino. Angela no solo había superado sus inseguridades, sino que se había convertido en una fuente de apoyo para los demás. Su vida había cambiado de un modo que nunca hubiera imaginado. Con una sonrisa en la cara, recuerda las reuniones del grupo de apoyo que había organizado. Las tímidas voces de sus colegas ahora sonaban seguras, y los rostros que antes habían estado marcados por la ansiedad ahora brillaban con esperanza. Cada historia compartida era un recordatorio de que todo el mundo se enfrentaba a sus propias batallas. Angela se sintió orgullosa de haber dado el primer paso, de haber fomentado un espacio seguro donde la vulnerabilidad no solo se aceptaba, sino que se valoraba. Nunca pensé que pudiera sentirme así, dijo Lisa una vez, con lágrimas en los ojos. Me has ayudado a ver que no estoy sola. Angela recordó lo profundamente que le habían conmovido esas palabras. La conexión que estaban formando resultó ser más poderosa que cualquier logro profesional. Era una red de apoyo que trascendía las paredes de la oficina, un vínculo de solidaridad que se extendía a sus vidas personales. Con el tiempo, Angela también se dio cuenta de que sus interacciones con Clara empezaban a cambiar. El ambiente de tensión disminuyó. En lugar de hostilidad, surgió el diálogo. Un día, durante una pausa para el café, Clara se le acercó. Angela, quiero pedirte disculpas. Me he dado cuenta de que estaba siendo difícil contigo. De hecho, admiro lo que has hecho por el grupo. Estas palabras, aunque inesperadas, demostraron a Angela que su valentía había provocado un cambio no solo en ella, sino también en las personas que la rodeaban. El viaje de Angela no estuvo exento de dificultades. A veces se encontraba reflexionando sobre sus fracasos, momentos en los que se sentía perdida o impotente. Sin embargo, aprendió que cada error era una oportunidad de aprendizaje. Si no fracasamos, ¿cómo sabremos lo que tenemos que mejorar?, solía decir Thomas, y esta filosofía se convirtió en un mantra en su grupo. Aceptar los fracasos como parte del crecimiento la ayudó a ver su vida bajo una nueva luz. Mientras escribía en su diario, Angela se dio cuenta de que la verdadera riqueza y el éxito no residían solo en los logros materiales, sino en la conexión que cultivaba con los demás. Se dio cuenta de que lo que realmente contaba era la capacidad de influir en la vida de las personas. Las profundas conversaciones que mantenía con Lisa y Thomas eran más valiosas que cualquier premio que pudiera ganar. El apoyo inquebrantable que crearon juntos dio forma no solo a su entorno de trabajo, sino a sus propias vidas. Un día, mientras organizaba un acto comunitario, Angela recibió una llamada inesperada. Era su antiguo mentor, el Dr. Almeida. Angela, me he enterado del maravilloso trabajo que estás haciendo. Estoy impresionado por tus logros. Su corazón se aceleró. El Dr. Almeida siempre había sido una figura inspiradora en su vida, y escuchar su reconocimiento fue un gran estímulo. Me gustaría invitarte a un seminario sobre liderazgo que estoy organizando. Creo que podrías compartir tu experiencia. Angela guardó silencio un momento. La idea de hablar públicamente de su viaje la ponía nerviosa, pero su entusiasmo superó rápidamente su miedo. Me encantaría, Dr. Almeida. Gracias por la oportunidad. A medida que la conversación se acercaba a su fin, se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en una nueva etapa de su vida, una que la desafiaría aún más. La noche anterior al seminario, Angela se sentó en su cama y reflexionó sobre todo lo que había vivido. Se dio cuenta de que cada paso que había dado la había conducido a ese momento. Una oleada de gratitud la invadió. Con el corazón lleno, supo que estaba preparada para compartir su historia, no solo como superación, sino como testimonio del poder de la amistad y la colaboración. El día del seminario, mientras se preparaba para subir al escenario, Angela recordó a todas las personas que la habían apoyado. Lisa, Thomas, incluso Clara. Mientras miraba al público, se sintió unida a cada uno de ellos.
Hoy no estoy aquí solo para hablar de mí misma, empieza sonriendo. Estoy aquí para celebrarnos a todos. El viaje de Ángela no había sido solo una historia de batallas y superación. Era una historia de transformación, de cómo la vulnerabilidad puede convertirse en fortaleza y de cómo el apoyo mutuo es un camino hacia el cambio real. Miró al público y vio rostros esperanzados, dispuestos a escuchar. Nunca subestimes el poder que tienes para influir en la vida de alguien. Tus pequeñas acciones pueden crear ondas de cambio. Y así, con cada palabra, Ángela sembraba semillas de esperanza y coraje. Se dio cuenta de que la vida era como un ciclo: retos, aprendizaje y, en última instancia, crecimiento. Al final del seminario, con los aplausos resonando a su alrededor, Ángela sintió que un nuevo propósito florecía en su interior. La vida tiene una forma sorprendente de dar giros y vueltas. Y cuando se disponía a abandonar el escenario, un nuevo mensaje de texto iluminó su teléfono. Ángela, tenemos que hablar. Es sobre Clara. A Ángela se le aceleró el corazón. ¿Qué podía ser? Respiró hondo, preparada para lo que viniera a continuación, consciente de que el viaje nunca termina realmente.